En primer lugar, que tengo el gusto y el placer de presentarles a ustedes a la profesora Gisela Blanco, psicóloga ocupacional, terapeuta ocupacional, profesora jubilada de la cátedra, fue por varios años, muchos años, jefa de cátedra. Para nosotros es un honor que ella nos acompañe el día de hoy y comparta con ustedes este conversatorio que hemos denominado Estudiando en tiempos de pandemia. Entonces, Gisela, todo tuyo la videoconferencia. Gracias, gracias por estar con nosotros, de verdad, de parte de todas las profesoras de la cátedra, muy agradecidas contigo. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Un placer para mí poder acompañarlos, un honor también. Bueno, la Cátedra de Medicina del Trabajo significó y sigue significando para mí, bueno, yo creo que muchas cosas, muchas experiencias interesantes de crecimiento y sobre todo yo creo que lo más importante es que tengo que resaltar el trabajo en equipo de estas profesoras que los han estado acompañando en estos tiempos nada fáciles para todos nosotros, además en esta pandemia globalizada, independientemente del lugar donde nos encontremos. Así que muchísimas gracias por la invitación. Un placer y un honor compartir con ustedes. Yo les traje, déjenme compartir la pantalla para que veamos la presentación. Bien, déjenme minimizar. Bien. Fíjense que voy a tratar de ser corta para que también puedan aprovechar el resto del tiempo de la videoconferencia para, bueno, todos los detalles de la práctica bueno, que van a implementar de ahora en adelante. Bueno, me pidieron un poco que compartiera con ustedes algo parecido a estudiando en tiempos de pandemia con el COVID-19 y yo le puse un añadido que es estudiando y viviendo, ¿no? Porque si bien es cierto que todos ustedes son estudiantes y ese es uno de los roles quizás principales, bueno, tienen además otros roles y la vida en general es más que estudiar en este momento, aun cuando el eje central probablemente de las preocupaciones sea el estudio. Voy a tratar de ser lo más breve posible, les traje una presentación solamente con algunos puntos que creo que son fundamentales y que quizás estamos experimentando todos en medio de la pandemia, unos en medio de la cuarentena, otros que ya pasaron la cuarentena, pero finalmente el virus está ahí, nos está acompañando y como alguien en un reporte de la EF decía, las emociones en este momento son las protagonistas invisibles de la pandemia, es decir, por un lado tenemos el riesgo biológico que implica el virus en el ambiente, y en el cuerpo de muchas personas que han sido, que han enfermado producto de este virus, pero por el otro lado también otro de los grandes efectos del virus ha sido el impacto en la salud mental del mundo entero y de toda la humanidad, diríamos, ¿no? Y dentro de este tema de la salud mental, que es muy amplio, por supuesto que las emociones son verdaderamente o están siendo las protagonistas invisibles de esta pandemia. Vamos a ver entonces que hay una serie de emociones que estamos experimentando todos y yo los llamaría a preguntarse justo en este instante o instantes anteriores a conectarse con la videoconferencia o ayer, que si pudieran identificar cuáles han sido las principales emociones que han experimentado durante estas 24 horas o en este instante antes de la conexión o en este momento que están conectados. Porque sí es verdad que hay una emoción que nos une desgraciadamente en estos tiempos de pandemia, que es el miedo. El miedo como ustedes conocen, es una emoción básica, es una emoción necesaria porque además nos protege, en el buen sentido, nos protege del peligro, pero el miedo generalizado y permanente tiene o va a tener un impacto en la salud en general, no solamente estoy hablando de la salud mental, con esa división que hay entre salud mental y salud física, entendiendo que, bueno, que todo repercute en nuestro cuerpo físico y en nuestra esfera de funcionamiento mental. ¿De dónde surge el miedo? ¿No? Es decir, recuerden la relación que hay entre pensamientos o componente cognitivo de las emociones, el componente neurofisiológico, neuroendocrino, la activación y por supuesto el componente afectivo, el componente emocional. Pero el miedo es una consecuencia, porque antes de eso nosotros estamos viviendo, producto de esta pandemia,
ya lo estábamos viviendo antes como una característica de nuestras sociedades postindustriales, pero obviamente la pandemia nos viene a presentar un mundo mucho más vulnerable y nos va a presentar como más cercano el principio de incertidumbre que nos venía acompañando, como les decía, durante estos últimos tiempos postmodernos, pero ahora está expresado en su máxima posibilidad, ¿sí? Esta sensación de vulnerabilidad humana que a veces las crisis nos vienen a recordar muchas de las cosas en que en realidad somos los humanos, y si algo somos los humanos, somos vulnerables, pero se nos olvida. Entonces, bueno, vienen estas situaciones mundiales a recordarnos que primero somos vulnerables, es decir, somos débiles ante ciertas situaciones, aun cuando tengamos mecanismos de protección, y por el otro lado vivimos en un mundo que ha venido desarrollándose con el principio de la incertidumbre, pero que la pandemia lo globalizó, lo generalizó y además trajo ese principio de incertidumbre como que en la vivencia de cada quien, ¿no? Y esa incertidumbre tiene que ver con no saber qué va a pasar mañana, no saber qué va a pasar en el caso de ustedes, por ejemplo, con los estudios, en el caso de los profesores con sus trabajos, ¿sí? Es decir, eso en términos más de roles específicos, pero bueno, esto se extiende a la vida cotidiana en general. Tanto la vulnerabilidad como la incertidumbre, y ahí podemos poner otras situaciones que se puedan estar presentando, van a traer como consecuencia la preocupación, que la preocupación viene de la esfera mental, es decir, yo permanentemente estoy generando una serie de pensamientos, miedo a enfermarme, o preocupación por enfermarme, porque se enfermen mis familiares, por la situación, además de tensión que hay en Venezuela por la situación de crisis, porque los medicamentos son difíciles, es decir, por una serie de pensamientos que obviamente están basados en la realidad, pero que no están pasando en el momento, o que la mayoría de las veces no está pasando, porque estamos hablando de la preocupación, no estamos hablando de las situaciones en las cuales sí hay personas que han tenido familiares o personas muy cercanas, o inclusive personal de salud que ha padecido la enfermedad y lamentablemente ha fallecido, ¿no? Estamos hablando de la esfera de la preocupación, de lo que todavía no ha pasado, pero que yo aproximo, ¿no? Esa preocupación, que son una serie de pensamientos que están basados en una parte de la realidad, porque recuerden que la realidad también tiene que ver con la construcción que hacemos de esa realidad y cómo la interpretamos, tiene como correlato afectivo básicamente el miedo como emoción. Y el miedo como emoción lo podíamos generalizar, aun cuando hay elementos particulares, en primer lugar, el temor a enfermar y a morir. Eso por un lado, y por el otro lado, la incertidumbre en los roles, es decir, ¿qué va a pasar con mi vida en medio de esta situación de, entre comillas, parálisis? Es decir, yo voy a poder seguir, voy a poder continuar con mis estudios, en el caso de ustedes, voy a poder seguir trabajando como lo hacía antes, voy a tener que modificarlo, mis ingresos van a ser menos, o van a dejar de ser, ¿sí? Entonces, digamos que esos son en términos de roles específicos. Luego hay también otras preocupaciones y otros miedos que tienen que ver con la familia, con la convivencia familiar, es decir, eso se va complejizando de acuerdo a la expresión de cada uno de nuestros roles. También hay otras emociones que son la tristeza por las pérdidas, por las situaciones básicamente de cambios inesperados, y la rabia también es una de las emociones que se experimenta, y hay estudios además que ya están publicados. Hay más de, si ustedes empiezan a hacer una revisión, van a encontrar que hay más de 2.000 estudios mínimos ya publicados sobre el COVID, ¿no? En estos 4 últimos meses, bueno, o desde enero en adelante, porque China empezó a publicar primero, obviamente. La rabia está más relacionada con el cambio de planes, es decir, yo tenía un plan para el 2020, o todos teníamos planes para el 2020 que ya no serán, de paso, ¿no? Además, también puede haber esa rabia producto de, como ciudadanos, ver limitada o experimentar limitada nuestra capacidad para movernos, nuestra capacidad para trabajar, nuestra capacidad para ir a los sitios de estudio, de trabajo, de prácticas, y todo eso ha cambiado. Y hay una restricción importante que aún cuando sepamos las razones y entendamos que tenemos que protegernos, pues por supuesto que eso, bueno, emocionalmente genera un impacto, ¿no?
También es cierto, y aunque no les traje una lámina sobre eso, es verdad que también, como somos humanos, también en medio de las situaciones difíciles, en medio de las crisis importantes, nosotros pensamos siempre que la crisis que estamos viviendo ahora es la peor, pero nos olvidamos de la historia, ¿sí? Si nosotros vamos hacia atrás, y no estoy hablando, por ejemplo, de la gripe mal llamada española, sino de muchas situaciones que ha pasado el mundo en términos de crisis, ¿no? Entonces, siempre los humanos tendemos a pensar que lo que vivimos en este momento es lo peor que nos ha pasado. Y bueno, a veces se nos olvida la historia, ¿no? Pero lo que les decía es que también en medio de esta situación difícil, hay personas, o sea, nosotros como seres humanos también experimentamos emociones positivas cuando podemos ver que, bueno, que nuestra familia está bien, que no ha sido contagiada, o sea, que no se ha contaminado, que no se ha contagiado con el virus. También determinados grupos de trabajadores que están en este momento trabajando, como el sector salud, los supermercados, etcétera, pueden en algún momento, a pesar del miedo, sentir que cuando las cosas van bien, cuando un paciente se recupera, bueno, ese entusiasmo y esa alegría por el trabajo bien hecho y por la recuperación de los otros, ¿no? Eso también está pasando, es decir, no solo estamos experimentando emociones de un polo, sino también del otro, ¿no? Y así somos los seres humanos. Pero sí es verdad que en una situación de crisis pasan muchas cosas. Y eso que pasa también va a depender del cristal con que se mire, es decir, va a depender de cómo nosotros hacemos ese análisis de realidad. Y esto no se trata de negar que no está pasando, es decir, ahí como estamos viendo en nuestras sociedades, extremos como siempre, gente que dice que esto es un invento, teorías conspirativas, que bueno, que uno no termina de saber nunca si es verdad o no, pero lo cierto es que hay un virus y que hay gente que muere a raíz de ese virus y que bueno, que además con un poder de contagio altísimo, eso también es cierto. Entonces, bueno, hay cosas ciertas sobre las cuales nosotros estamos actuando, ¿no? Pero también hay cosas ciertas sobre las cuales esa cantidad de emociones negativas puede disminuir o puede gestionarse, más que disminuir o negarlas, es identificarlas y gestionarlas, que es lo que vamos a ver, ¿no? Fíjense, yo creo que un poco algunas de las cosas que estamos haciendo y que nos orientan en el sentido más bien de sentir que nosotros, porque a veces en medio de las crisis, en medio de una situación como esta tan desbordante de nuestros propios recursos, pensamos que no estamos haciendo lo suficiente, o que estamos paralizados en nuestras casas, o que estamos recluidos en nuestras casas, que más bien tenemos que salir, ¿sí? Y a veces es bueno entender que parte de nuestras funciones en medio de la crisis pasa en primer lugar por el autocuidado, por estar consciente. Yo esto quizás a ustedes no se los tengo que decir tanto, todos son estudiantes de medicina y saben además lo importante que es cuidarse y protegerse en el sentido de la pandemia, pero este autocuidado no solamente es lo que están viendo ahí, quedarse en casa o protegerse con los equipos de protección personal del riesgo biológico, sino el autocuidado también pasa por identificar qué estoy experimentando yo. También pasa por identificar y poder poner límites, por ejemplo, y estos ya son recomendaciones a la información, porque a veces nos intoxicamos de tanta información, hay informaciones que uno definitivamente nunca va a saber la certeza o la realidad o el grado de verdad que puedan tener. Por lo tanto, parte del autocuidado no es solamente el autocuidado en términos de la utilización de los equipos visibles, sino también de la utilización de los equipos invisibles, de poder poner límites a las redes sociales, de poder poner límites a las noticias, a las conexiones, bueno, amén de las dificultades, entiendo, de internet y de conexión que hay en Venezuela, pero indudablemente que sí, parte del autocuidado está ahí también, ¿no? Y eso es algo que podemos hacer, eso es algo que nosotros, que está en nuestras manos. Y en un proceso de crisis o de pandemia es importante identificar qué cosas tengo yo entre las manos, que puedo hacer por mí mismo y que además va a tener un impacto en los demás, ¿no? Luego también en medio de hay situaciones que no vamos a poder cambiar. Entonces, una situación de crisis también implica, o una situación en la vida en general también implica desarrollar el proceso de aceptación, que no es resignarse. O sea, resignarse es decir, bueno, ya, o sea, no puedo hacer nada. No,
hay cosas que yo no puedo cambiar, hay situaciones que yo no puedo cambiar. Algunos de los compañeros de ustedes hoy no se pudieron conectar por muchas razones, todas válidas además. Y bueno, y es como yo manejo esa situación que yo no puedo cambiar. Si yo no tengo buena conexión hoy, o no me pude conectar porque en mi casa no hay internet, por lo que fuera, o sea, no puedo hacer más nada, no lo puedo cambiar. Lo que sí puedo hacer es, en ese principio de aceptación, bueno, ¿cómo lo resuelvo? Como, siempre va a haber un plan B y un plan C, afortunadamente. Luego también otra de las cosas importantes que se relaciona con el autocuidado y está en el otro extremo es el heterocuidado. Cuando yo tengo un principio de autocuidado, y recuerden que no estoy hablando solamente del plano de los equipos de protección, yo también estoy cuidando a los otros, ¿sí? Un principio de corresponsabilidad, un principio de conciencia ciudadana, de conciencia humana. Y paso al otro extremo de la lámina para hablar de la humanización de la vida. Yo creo que las pandemias y las crisis en general, esta crisis global además, es que ha convulsionado todo el planeta, también nos tiene que llamar a, bueno, o sea, ¿para qué vino esto? ¿No? Ha venido para muchas cosas, para hacernos sufrir, es decir, para estar tristes, para enfrentarnos con la pérdida y la muerte, que además es uno de los miedos más grandes del ser humano probablemente, pero también es probable que haya venido a que nosotros sigamos desarrollando la humanización de la vida. En el caso de los trabajadores de la salud y de los médicos, la humanización de la medicina. O sea, el trato más humano, el trato más empático, el trato con aquel que sufre, aquel que padece, ¿no? Que yo creo que también es fundamental rescatar. Y bueno, independientemente de los recursos, de las dificultades que pueda haber en los países, este espacio humano de contacto es fundamental. Lo que les decía antes en términos de la gestión de nuestras emociones pasa en primer lugar por identificar qué cosas estamos experimentando, qué emociones estamos experimentando. Y normalmente experimentamos más de una. Yo puedo estar en este momento, digamos, entusiasmada por el contacto que tengo con ustedes y por haber visto a mis compañeras de la cátedra y por haber conversado con ellas, pero también puedo estar con cierta tristeza por algo que está pasando, en fin, porque tengo gente que está contaminada, en fin, ¿sí? Entonces yo puedo ir identificando cuáles son las emociones, que es el primer paso de la gestión, y luego puedo regularlas. Primero tengo que aceptarlas, es decir, así, bueno, yo estoy ahora principalmente entusiasmada y lo disfruto, pero también estoy triste, y no se trata de disfrutarlo, sino de aceptarlo. Y parte de esa gestión pasa por regular esas emociones, porque el paso de la tristeza permanente a la depresión ya sabemos que es poca. Si yo me centro exclusivamente en la tristeza y alimento esa tristeza con información, con pensamientos, con ideas, con lo que me dicen los demás, etc., es probable que termine probablemente en un trastorno, ¿no? O por lo menos en una situación de tristeza profunda que no necesariamente tiene que llegar a un síndrome depresivo, o sí. Eso va a depender de una serie de variables, ¿no? Me acabo de darme cuenta que hay un error de dedo. Es empatía, no hemapatía. Pero bueno, la empatía también es parte de la gestión de las emociones. Porque la inteligencia emocional, tal y como la denominó Goleman, no solo es hacia adentro, sino también es hacia afuera. Entonces, la empatía es una competencia emocional, porque la empatía no se trata de que yo me ponga en el lugar del otro, sino que yo comprenda psicológicamente, que yo comprenda emocionalmente lo que pueda estar viviendo o pueda estar experimentando el otro y que yo lo acompañe, me solidarice, ¿sí? Eso es lo que es empatía. Otro de los recursos que tenemos en este momento es el apoyo social. ¿Y qué significa el apoyo social? En una situación de cuarentena, de confinamiento, como ustedes lo quieran denominar, bueno, hay distanciamiento, bueno, tal y como lo llamó la OMS, distanciamiento físico más no social, porque tenemos formas de relacionarnos, llamadas telefónicas, redes sociales. Si estamos lejos de nuestra familia, físicamente hablando, pues bueno, podemos mantener el contacto con ellos, bueno, para sentir que aunque físicamente podamos estar solos o con poca compañía, socialmente podemos conectarnos y eso es fundamental y eso tiene que ver con la otra estrategia o la otra acción que es la comunicación.
estos tiempos donde hay mucha información y la mayoría de la información que recibimos es negativa, por supuesto que condiciona un estado, un conjunto de emociones que van hacia el polo negativo. Quedarse con eso, no compartirlo, no hablarlo con otro, puede ser un efecto, puede ser una variable que influye en efectivamente generar algún tipo de trastorno. Y luego, como personal de salud que somos, hay una recomendación muy específica que algunos autores lo han llamado las microprácticas. Esas microprácticas se hacen en plenas jornadas laborales o se pueden hacer cuando están en la casa, cuando intentan de pronto estudiar y ponerse al día, y bueno, la atención está dispersa, que eso también pasa en momentos de confinamiento, donde hay un bombardeo no solo de información, sino de emociones, es que yo pueda practicar a través de la respiración, estar consciente en una determinada actividad. Si ustedes están, por ejemplo, leyendo, revisando, haciendo alguna actividad de las clases que tengan ahora virtuales o de las asignaciones que tengan en la virtualidad, bueno, poder, si yo veo que que mi atención es lábil, que paso además de una cosa a otra, veo una cosa y la cierro, abro otra, las prácticas de atención plena permiten cerrar los ojos en el momento en que yo, por ejemplo, esté sentado, o también el personal de salud, cuando están en sus periodos en los cuales, en la jornada laboral, cuando se van a lavar las manos o se van a cambiar los equipos de protección, en ese momento pueden utilizar la respiración consciente, es decir, respirar dándose cuenta de la inhalación y la exhalación por 10 segundos, es decir, 10 veces, y eso se ha comprobado que disminuye la sobrecarga emocional, y es lo que nosotros hemos denominado las pausas activas emocionales, igual que recuerden que hay pausas activas físicas, es decir, donde movilizamos, hacemos estiramientos, etcétera. Esta es una pausa, pero que tiene que ver más con la regulación y la autogestión emocional. Ya un poco para cerrar, porque lo quise hacer bien cortito, ¿no? Es que Víctor Frank, probablemente algunos de ustedes lo han escuchado, fue un médico y psicoanalista austríaco, con, él vivió además la experiencia de un campo de concentración y observó que había diferencias de cómo la gente vivía en esos campos de concentración. Les recomiendo, por ejemplo, no para que la vean ahora no, ahora hay que ver otro tipo de películas, pero hay películas que narran un poco cómo la gente transforma las situaciones traumáticas en situaciones de poder y en situaciones exitosas, que es lo que otros psicólogos han llamado la resiliencia. Pero fíjense lo que decía Víctor Frank ya en la época de los campos de concentración. Las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, de lo que somos, de lo que valemos, inclusive de nuestra ropa, ¿sí? Lo único que no pueden hacer las circunstancias externas es despojarnos de la libertad de elegir cómo decidimos responder a las circunstancias externas. Ante cualquier crisis, ante cualquier situación, por muy desesperada que pueda parecer, siempre tenemos la libertad de elegir cómo nosotros vamos a vivir esa experiencia y sobre todo cuáles son nuestras posibilidades de responder ante esas experiencias o circunstancias de vida que pueden y que no están siendo las que nosotros queríamos, esperábamos o habíamos pensado en relación a nuestras expectativas. Y en función de eso nos ayuda en este momento enfocarnos en cuál es el propósito de nuestras vidas. Si el propósito de nuestras vidas en este momento es como estudiantes seguir formándonos, a lo mejor la formación formal en este momento es diferente, no es regular, no es como necesito, pero ustedes saben que hay otras vías de seguir enfocados en lo que cada uno de nosotros decide vivir como propósito o propósitos de vida. Si se dice que podemos tener varios propósitos de vida. Igual le digo a las profes, es decir, creo que una de las cosas que han podido hacer es utilizar recursos que a veces no son tan fáciles, que no están tan a la mano, y sin embargo los han utilizado exitosamente para poder conectarse con ustedes, para brindar información y para que ustedes tengan la experiencia pedagógica. Pero en estos momentos no es la única forma de aprender y ustedes lo saben, ¿no? Entonces cada vez que se sientan
que están desalentados, que tienen desaliento porque, bueno, las cosas no son como quisieran, no avanzan además lo rápido que quisieran, o que necesitan, o que cada quien tenía organizado en su vida en función de sus metas, es nuevamente entender que parte de la vida es poder desarrollar otras competencias y enfocarnos nuevamente en para qué estamos nosotros aquí en este mundo y en esta vida y por qué estamos decidiendo hacer cada una de las cosas que hacemos. Eso también es muy importante y nos permite como que centrarnos nuevamente, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que quería compartir con ustedes. Ahí están mis redes sociales por si alguien quiere contactarme por cualquier cosa, estoy a la orden.